Bueno, hermanos, hermanas, déjenme que les haga unas cuantas preguntas. A ver, díganme qué es lo que diferencia una obra de arte original de una falsificación. ¿Qué es aquello que los expertos buscan e intentan descubrir para distinguir lo que es una obra original de su falsificación? La verdad es que el distinguir lo que es un original de algo que sea falsificado, ¿ya? La verdad es que es algo que queda al alcance de expertos, sea una obra de arte o sea cualquier otra cosa. Ahora, déjenme que lleve esta ilustración a lo que es al campo de la iglesia. Y déjenme que les pregunte cuáles son aquellas marcas que distinguen a la iglesia original como Dios ha dejado revelado en su palabra de una iglesia falsa. Eso la verdad es que es una pregunta para expertos. Y déjenme que les diga que no hay mejores expertos aquí para identificar esto que ustedes, que nosotros que somos la iglesia de Cristo. Nosotros deberíamos ser aquellos que fuésemos capaces de distinguir cuáles son las marcas que configuran la iglesia verdadera de Cristo. Quizá yo sé que hay muchas personas aquí, muchos hermanos que llevan tiempo asistiendo aquí a la iglesia de Piedra de Ayuda. Otros son más nuevos. Otros quizá vienen visitando la iglesia porque están quizá pensando en buscar una iglesia en la cual congregarse. Otros quizás están aquí y no están muy satisfechos con ciertas cosas las cuales suceden en la iglesia. Pero sea cual sea la situación en la cual se encuentre cada uno de ustedes, háganse esta pregunta: ¿qué buscan en una iglesia? Porque hay personas que dirán, bueno, yo busco una iglesia quizás, ¿saben qué? Que tenga mucha tecnología, PowerPoints y pantallas por todos lados. Otros buscarán quizá una iglesia no mucho más tradicional, con bancos bien duros para las espaldas. Otros dirán, bueno, yo quizá busco iglesias las cuales tengan, ¿sabes qué? Lo que es música y alabanza moderna. Y otros dirán, no, quizá mejor himnos clásicos del siglo XVI y XVII. Y otros dirán, no, conviene que en la iglesia sea una iglesia que tenga un poco de todo. Otros dirán, no, yo busco iglesias donde haya niños. Niños porque tengo hijos y tengo que llevar a iglesias donde haya niños para que vayan bien. Y otros dirán, no, yo busco iglesias las cuales, como ya esta etapa me ha pasado, pues no haya tantos niños, no haya así tan chivarri, pero encuentre personas las cuales estén afines a mí. Otros dirán, no, lo importante que se debe buscar en una iglesia es la libertad en el espíritu. Debe haber libertad en el espíritu en la iglesia. Y otros dirán, bueno, yo busco una iglesia que haya libertad en el espíritu, pero no mucha. Y otros dirán, lo importante cuando vas a buscar una iglesia es que haya iglesias donde todo el mundo esté involucrado, donde se haga y se haga y se haga y se haga. Y otros dirán, bueno, yo busco iglesias donde se haga y se haga, pero no mucho que no sea que me toque. Y saben que así podríamos ir añadiendo y añadiendo y añadiendo a la lista. Pero pregúntense, ¿cuál de esas cosas son verdaderamente esenciales, importantes? Marcas esenciales de la iglesia de Cristo. Porque creo, hermanos y hermanas, que nos atañe como cristianos y como parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, preguntarnos qué es lo que buscamos en una iglesia. ¿Cuáles son aquellas marcas que son centrales y esenciales que Dios ha dejado en su palabra y que conforman la iglesia verdadera de Cristo? Debido a esto, en estos meses, julio y agosto, empezaremos una serie de mensajes que he titulado Las marcas de la iglesia. Y estudiaremos ciertas marcas, y ya les digo que no vamos a decir todas las marcas las cuales son posibles y quizá deberían ser dichas. Vamos a decir algunas de ellas, y las que he escogido las he escogido basado en 3 puntos. Primero, las he escogido porque la Biblia misma hace de estas marcas esenciales para la identidad de la iglesia. Las he escogido por el motivo también de que a lo largo de la historia de la iglesia algunas de esas marcas han sido reconocidas por la misma iglesia de Cristo como esenciales para la iglesia. Y tercero, las he escogido porque algunas de estas marcas hoy en día están en declive total dentro de lo que son algunas iglesias evangélicas. Así que la primera marca que vamos a ver hoy va a ser la marca de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy lo que es la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia. Y con esto en mente, la centralidad de la palabra de Dios, hay 3 cosas que podemos destacar. Primeramente es que la palabra de Dios debe ser central debido a su rol ligado a la identidad de la iglesia. Segundo, veremos que la palabra de Dios debe ser central debido a que es la única regla suficiente para el pueblo de Dios. Y tercero, veremos que la palabra de Dios debe ser central en su correcta proclamación.
Así que vamos a lo primero. La palabra de Dios debe ser central debido a su rol que está ligado a la identidad de la iglesia. Y aquí hay dos cosas que debemos tener en mente. El mensaje de hoy será un tanto distinto al resto. Tocaremos varios textos de varios lados, así que ya les diré cuándo y ya les guiaré a qué textos ir. Pero fíjense, la palabra de Dios central ligado al rol de la identidad de la iglesia, debemos entender primero que la iglesia está ligada a la función creadora de la palabra de Dios. Créanme, no somos los primeros los cuales nos hacemos la pregunta de cuáles son las marcas esenciales que configuran la iglesia de Cristo. No somos los primeros ni vamos a ser los últimos. Esto fue tema central durante lo que era el tiempo de la Reforma. Debido a que la Iglesia católica, apostólico-romana decía que ella era únicamente la Iglesia verdadera, los reformadores se preguntaron cuáles eran esas marcas, según la Escritura, que conforman una Iglesia verdadera. Y tres marcas básicamente sobresalieron. Fíjense, en el 1530, Melanchthon, cuando estableció lo que era la Confesión de Habsburgo, en el artículo 7 estableció lo siguiente: la Iglesia es la congregación de los santos en la cual el Evangelio es correctamente enseñado y las ordenanzas correctamente establecidas. Más adelante, en el 1553, Thomas Cranmer estableció los 40 artículos de la Iglesia de Inglaterra y en el 19 estableció lo siguiente: la Iglesia visible de Cristo es la congregación de fieles santos en los que la pura palabra de Dios es predicada y las ordenanzas administradas. Juan Calvino en los Institutos de Religión Cristiana dijo lo siguiente: donde sea que la palabra de Dios es puramente predicada y puramente escuchada y las ordenanzas administradas según la institución de Cristo, no cabe duda, dijo Calvino, que allí existe la Iglesia de Dios. Y más adelante, en el 1561, en la Confesión de Bélgica, otra marca esencial de la Iglesia fue añadida. Fíjense: la verdadera predicación de la palabra, la correcta administración de las ordenanzas y el fiel ejercicio de la disciplina configuran las marcas esenciales de la Iglesia de Cristo. Fíjense que hubo tres marcas: la palabra, las ordenanzas y la fiel y correcta administración de la disciplina. Y en este orden, la primera marca que los reformadores vieron esencial para la existencia de la Iglesia era la correcta y predicación de la palabra de Dios y la correcta escuchar de esa palabra. Entonces, fíjense, he dicho que la iglesia está ligada al rol y a la función creadora de la palabra de Dios, porque una de las cosas que la palabra de Dios hace es crear donde no hay nada. Fíjense, vamos a hacer un repaso de lo que es la función de la palabra creadora de Dios a lo largo de la Escritura. ¿Y empezaríamos dónde? No podemos empezar en ningún otro sitio que por el principio. No podemos empezar más que por Génesis. Y el primer versículo de la Biblia nos dice que en el principio, ¿qué es lo que hizo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se lee en el versículo 3 de ese mismo capítulo, lo primero que dijo Dios, dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Fíjense cómo Dios dice, sea la luz, y la luz aparece. La luz es creada. Y esa expresión, y dijo Dios, Dios habló y dijo Dios a lo largo de Génesis 1, aparece básicamente 10 veces. En el versículo 3, el 6, el 9, el 11, el 14, el 20, el 24, el 26, el 29. 10 veces Dios dice en Génesis 1 y todo entra en existencia. Fíjense que ya lo que es en el inicio de la Escritura, en lo que es la narración misma de la creación, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es una palabra creadora, es una palabra viva, es la palabra poderosa del Creador. Trajo creación donde no había nada, trajo vida donde no había vida, trajo orden donde había caos, trajo reino y gobierno donde había desorden. Dios habló y de la nada todo fue creado. Pero fíjense que esta función creadora de la palabra de Dios no queda solamente en Génesis. A lo largo del progreso de la historia de la revelación, la palabra de Dios sigue siendo palabra profética y palabra creadora. Y lo vemos en un momento clave en la formación de esa historia de la salvación, cuando Dios llamó a un hombre. Cuando Dios llamó a Abraham.
Y en Génesis 12, los versículos del 1 al 3, es el llamado de Dios a Abraham. Y la Biblia allí en Génesis 12 lo que nos dice es que Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, sal, deja tu parentela, sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré, le dice Dios. Dice, y haré de ti, fíjense, y haré de ti una gran nación, la formación de lo que será el pueblo de Dios. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tu nombre, dice, sé bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré al que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, quizá habrán escuchado de que se ha dicho de Abraham que tuvo mucha fe, y cierto es. Se ha dicho, Abraham en aquel momento no tenía nada en absoluto y ejerció mucha fe. Pero no es del todo correcto decir esto, porque Abraham tenía algo muy importante cuando Dios lo llamó. Abraham tuvo la palabra misma del Creador que le dijo a Abraham, sal y ve a la tierra que te mostraré. Abraham, te bendeciré y haré una gran nación. Abraham, serás bendición para todas las familias de la tierra. Abraham tenía la palabra profética, la palabra de promesa del Creador. Y esa palabra para Abraham fue suficiente en ese momento y fue la palabra que hizo brotar fe en aquel hombre llamado para dejar su tierra y convertirse en bendición para todas las naciones. Y fíjense que el apóstol Pablo entiende ese llamado de Abraham. Y el apóstol Pablo entiende la historia de Abraham dándole un hijo para formar el pueblo del pacto como un acto de creación similar al acto de creación que Dios obró en Génesis 1 por medio de su palabra. Fíjense, vayan a Romanos, ahí les digo, vayan a Romanos el capítulo 4. Es un capítulo donde ahí Pablo está extendiendo la justificación por la fe mediante la historia de Abraham. Y fíjense lo que en el capítulo 4 de Romanos Pablo dice a partir del versículo 16. Dijo, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, los justificados por la fe en Cristo. Y ahora fíjense el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual, fíjense ahora, el cual da vida a los muertos, y fíjense lo último de Pablo en el versículo 17, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde Dios llamó las cosas que no son como si fuesen? Cuando Dios dijo de la nada y algo entró en existencia, fue precisamente en Génesis 1, en la creación con el poder de su palabra. Y ahora Pablo entiende que el llamado de Abraham mediante la palabra de Dios, la formación de ese pueblo en esa simiente de Abraham, Pablo dice, es como si Dios llamase las cosas que no son como si fuesen. Fue la misma palabra que creó, que llamó a ese hombre y que va a crear el pueblo mismo de Dios. Porque ese hombre, con esa simiente, nos la encontramos después en el Éxodo. Nos la encontramos bajo la esclavitud en Egipto. Dios redime de Egipto a su pueblo. Dios lo saca por gracia del yugo de Faraón. Dios lo lleva al Sinaí. Y una vez llevan al Sinaí, ¿qué es lo que Dios les da al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Pero ¿saben lo que es muy curioso? Que nosotros en Éxodo 20 los 10 mandamientos llamamos los 10 mandamientos debido a que el Nuevo Testamento les llama así. Y es correcto, fueron mandamientos, pero no es lo que la Biblia dice. Fíjense en Éxodo 20, qué es lo que la Biblia básicamente dice que hizo Dios con Israel. Éxodo 20. El primer versículo. Y fíjense lo que dice. Ahí son los 10 mandamientos. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo. Éxodo no le llama mandamientos. Dice, Dios habló todas
Estas palabras, de nuevo lo que es la palabra de Dios, central en la identidad del pueblo de Dios. De nuevo la palabra de Dios central en ese pueblo creado en redención y creado ahora alrededor de la misma palabra. De nuevo las 10 palabras de Dios sustentando al pueblo, guiando al pueblo, rigiendo la relación de pacto entre Dios y su pueblo. ¿Cuántas palabras les dio Dios al pueblo de Israel en ese capítulo 20? ¿Cuántas palabras? 10 palabras. ¿Cuántas veces dijo Dios en la creación? Y dijo Dios 10 veces. 10 veces dijo Dios en la creación, 10 veces su palabra habló y la creación existió y Dios sustenta la creación con el poder de su palabra. 10 palabras dio a su pueblo para crearlo alrededor de esa palabra, sustentarlo y guiarlo por medio de esta palabra. La palabra de Dios, su poder y función creadora está ligada a la identidad de quién somos como pueblo de Dios. Es algo inseparable. Y eso es claramente visto en la historia de la salvación cuando llegamos a un profeta que se llamó Ezequiel, que Dios le hizo hacer unas cuantas cosas, a veces un tanto extrañas, pero al profeta Ezequiel. Y en el capítulo 37, vayan a Ezequiel 37, hoy van a tener un tour por la Escritura, que no está mal tampoco. Pero fíjense en el capítulo 37, después del capítulo 36, Dios en el capítulo 36 de Ezequiel promete un nuevo pacto. Daré un nuevo corazón, derramaré mi espíritu en vosotros. Y en el capítulo 37, Dios promete la realidad de un nuevo pacto. Y en esa realidad del nuevo pacto, Dios promete la restauración de su pueblo, la formación, la sanación, la liberación, la restauración de su pueblo. Pero fíjense que lo da con una visión que todos nosotros conocemos. ¿El valle de qué? El valle de los huesos ¿qué? Secos, muertos, no había vida allí. Y fíjense entonces qué es lo que hace Dios en ese momento. Fíjense en Ezequiel 37, en el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Fíjense qué pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Están muertos? ¿Pueden estos huesos, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vivir? ¿Y qué es lo que responde Ezequiel? Señor, tú solamente lo sabes. Y a partir de aquí, en el versículo 4, ¿qué es lo que le dice Dios? Entonces, hijo de hombre, Ezequiel, baila sobre estos huesos. Haz la danza de la lluvia o algo así para que estos huesos vivan. Monta un gran show con trompetas y timbales para que estos huesos se levanten y dancen. ¿Es eso lo que Dios le dice a Ezequiel? Fíjense en el versículo 4, me dijo entonces, escuchen eso, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Esto es sorprendente. Dios le dice a Ezequiel, no hagas otra cosa sino que profetizar, no hagas otra cosa sino que decirle a esos huesos, escuchad, no cualquier tontería, escuchad la palabra de vuestro Dios Jehová. Es como si Dios le estuviese diciendo a Ezequiel y al pueblo, pueblo, escucha la palabra de tu Dios. Escucha la palabra de tu Dios. Es la única que puede hacerte vivir. Es la única que puede levantarte de esos huesos muertos. Y fíjense cómo esto se va repitiendo en el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y fíjense lo que hace entonces Ezequiel. No le queda otra al siervo de Dios que decir, no hay nada más suficiente para dar vida a esos huesos que esa palabra. Y fíjense el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y cuando la palabra de Dios es hablada, profetizada a esos huesos, ¿qué es lo que sucede? Piensa a partir del versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios central y profetizada, y el Espíritu de Dios tomando esa palabra. ¿Y qué es lo que sucede con esos huesos muertos?
restaurados? ¿Qué es lo que sucede con ese pueblo de Dios en ese nuevo pacto que llegará? Esos huesos viven, esos huesos son restaurados. El pueblo es creado, restaurado y dado vida por la palabra de Dios y la obra del Espíritu, nunca desligado lo uno de lo otro. La palabra creadora de Dios, la función creadora unida a la identidad del pueblo. ¿Saben? No hace mucho fuimos con Gel a ver esa exposición de la Plaza de Toros ahí en Plaza España, del cuerpo humano. Ahí estaban cuerpos humanos reales, disecados, pulmones, intestinos, huesos, vasos sanguíneos, venas, cerebros, todo estaba ahí y era real. Ahora vayan a ver esa exposición, es fabulosa, pero plántense delante de esas partes de cuerpos disecados, plántense ahí y chillen y digan, vivid, vivid. ¿Qué creen que pasará? Plántense y digan, vivid, vivid. ¿Qué es lo que sucederá? Aparte de que les van a tomar por locos y posiblemente les van a echar, aparte de esto, nada va a suceder. Vayan al hombre más poderoso de este mundo, al hombre que tenga el poder mayor en este mundo y díganle a este hombre, habla, di y que de la nada algo sea hecho. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nada va a suceder. ¿Por qué? Porque para que se cree vida es necesario la existencia de un creador y una palabra poderosa y una palabra que cree vida. Y en ese nuevo pacto de Ezequiel, fíjense hermanos y hermanas, llegamos al nuevo pacto. Y ahí en el Evangelio de Juan, con el trasfondo de Génesis, la creación misma, Juan, ¿qué es lo que nos dice? En el principio era el ¿qué? El verbo, literalmente la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra de Dios en el principio estaba con Dios. Y todo lo que ha sido hecho, todo lo que ha sido creado por Él. Y sin Él, nada de lo que hay hubiese sido creado. Y entonces nos dice en Él, en esa palabra viva que es Cristo, en Él era la vida. Él es la vida de los hombres. Y por la gracia de Dios, en esa palabra viva, nos es dada la potestad de ser ¿qué? Nos es dada la potestad de ser hijos de Dios. En la palabra viva y encarnada de Dios, Cristo mismo, somos hijos de Dios, creados como su propio pueblo. Qué gran maravilla, hermanos y hermanos, esa función creadora ligada a la identidad de quién somos. Pero pregúntense esto, ¿cómo sabemos todas estas cosas? ¿Cómo yo sé de esto? ¿Cómo ustedes saben de esto? ¿Y saben cómo sabemos de esto? Porque la Biblia así lo dice. Porque estos actos poderosos de Dios, esa gran revelación de Dios, a Dios le ha placido que esos actos en la historia, a Dios le ha placido que estuviesen revelados e escritos en su palabra viva, que es la Biblia misma. Y yo sé que hay una creación que Dios creó con el poder de su palabra porque está revelado y escrito en su palabra misma. Yo sé de que hay un creador poderoso porque Dios mismo así se revela en su santa palabra. Yo sé que el Éxodo fue la salvación de Israel porque así la Biblia lo contiene, lo narra y así la Biblia misma me lo explica. Yo sé que hay una palabra viva que es Cristo porque toda la Biblia, palabra de Dios, me guía a Cristo y a salvación solamente en Él. Y es esa palabra, es esta palabra de Dios, la Biblia misma, usada por el Espíritu Santo, el cual la inspiró, vamos a llegar a esto, que me guía a encontrarme con aquel que es la palabra viva de Dios, Cristo mismo, y ser formado en Él como parte de su pueblo. Por eso Pedro, cuando escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, les puede decir a su audiencia, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Por qué? ¿Por medio de qué, Pedro? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Pedro va a decir, porque escrito está toda carne
Toda carne básicamente es como nada, toda gloria del ser humano es como hierba que se seca, como la flor que cae, dice, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Jehová, ¿qué, hermanos y hermanas? La palabra de Jehová permanece para siempre. Spurgeon dijo de John Bunyan, el que escribió El Peregrino, ¿saben? Spurgeon dijo de John Bunyan, la sangre de este hombre es biblina, respira Biblia por todas partes. Pues hermanos y hermanas, el ADN nuestro, el ADN del pueblo de Dios es un ADN biblino. Somos creados en Dios, en Cristo, somos creados por su palabra viva y eficaz. Pero fíjense que no solamente la identidad de la iglesia está unida a lo que es la función creadora de la Biblia, sino que también la iglesia debe estar sometida a lo que es el gobierno de la palabra de Dios. En un último mensaje de Jueces, si se acuerdan, aquí ya no cortamos más cabezas, se acabó de cortar cabezas. Pero yo les dije básicamente que una de las maneras como el señorío de Jehová, el señorío de Dios, el reinado de Dios se expresaba sobre su pueblo era mediante la Torá, mediante la palabra de Dios. Les expliqué que Éxodo y el libro de Deuteronomio, que es donde encontramos el antiguo pacto, ahí básicamente está establecido, formulado como un tratado de aquel tiempo, un tratado de rey y vasallo. Dios era el rey de Israel, ningún otro tenían. Bueno, quisieron muchos, ¿ya? Pero rey de reyes era Jehová. E Israel era el siervo por gracia redimido de Egipto. Ahora bien, ese reinado de Dios sobre su pueblo no era de una manera abstracta, se ejercía mediante lo que era esos 10 palabras, esa ley la cual fue dada. Y lo que era básicamente la fidelidad, la obediencia, la fe de Israel, del siervo, se expresaba esa fidelidad, esa lealtad, esa obediencia a su rey, ¿cómo? Siguiendo eso que regulaba el pacto, obedeciendo esa palabra del Rey de Reyes en sus vidas diarias. Así es como el reinado de Dios se ejercía mediante esa ley. Ahora bien, pregúntense una cosa, nosotros como pueblos del nuevo pacto, ¿cómo el reinado de Cristo se ejerce en nuestras vidas? ¿Cómo el reinado de Cristo se ejerce en mi vida? ¿Cómo el reinado de Cristo se ejerce en nosotros, Iglesia de Piedra de Ayuda? Quizá alguien responderá aquí, bueno, se ejerce mediante lo que es el Espíritu de Dios. Y yo les diré, cierto están, se ejerce mediante el Espíritu, pero si solamente tenemos el Espíritu y no hay ninguna base ni ninguna norma absoluta, quedamos en un peligro bien grande. Quedamos en un peligro de que algunas veces lo que nos guíe no es tanto el Espíritu, sino más bien mis propias intenciones, mis propios deseos y mis propias ideas. Pero fíjense, hay 2 textos que nos ayudan en eso. Uno es el texto de Hechos, capítulo 1. Y otro es el texto de Gálatas, capítulo 1 también. Fíjense en Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Ya hablamos un poquito de él. Y ahí lo que hace Lucas, está escribiendo y le dice en el capítulo 1, el primer versículo y el segundo, oh Teófilo, básicamente en el primer tratado lo que te escribí fue el qué, fue todo lo que Jesús había enseñado y había hecho. Y después en el versículo 8, Jesús les está diciendo a sus discípulos, bueno, quedaros aquí hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Me seréis qué? Dice, me seréis testigos. Es decir, debían ser testigos de Cristo. Esto lo hablamos con Pentecostés. Ser testigos de Cristo y de sus enseñanzas. Ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense lo importante de esto. Los discípulos, los apóstoles en concreto, debían ser testigos de Cristo y de sus enseñanzas. Ahora, fíjense en Gálatas 1. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a aquellos Gálatas que estaban perdiendo el Evangelio? Gálatas 1 y a partir del versículo 11. Fíjense, Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, fíjense que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo aquí Pablo? Este evangelio que os he dado, que habéis recibido, no viene de hombre. Lo he recibido de la revelación misma de Cristo Jesús. Jesús es la fuente misma de ese evangelio que os predico. Conclusión, ¿qué sacamos con esto? Sacamos que aquellos varones, aquellos apóstoles, fueron repositarios de revelación divina. Cristo reveló a sus apóstoles lo que ellos tenían que dejar como enseñanza a su iglesia. Y esa revelación que los apóstoles recibieron de Cristo, por inspiración quedó escrita en nuestras Biblias, el Nuevo Testamento. Y esto llega a nosotros, la iglesia del primer siglo, la iglesia del siglo XXI. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que hay aquí que llega a nosotros no es palabra de hombre. No es filosofía de hombre, no es pensamiento humano. Lo que aquí está revelado y inspirado y llega a nosotros es la palabra misma de Dios. Es la palabra de Cristo a su iglesia. Es la palabra autoritaria del Rey de Reyes sobre sus siervos nosotros. Es la palabra amorosa del esposo sobre su esposa, la iglesia. Y es la palabra sabia de la cabeza de la iglesia a cada uno de los miembros, a cada uno de los miembros de su cuerpo. Y sometiéndose a la autoridad de esa palabra, en obediencia, en gozo, por la gracia de Dios, es que la iglesia está sometida a la autoridad y señorío de Cristo. Ahora, pregúntense una cosa, ¿por qué hemos sido creados en esa función creadora de la palabra? ¿Para qué hemos sido creados el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9? Hemos sido creados ¿para qué, hermanos y hermanas? Hemos sido creados ¿para qué? Para anunciar ¿qué? Las virtudes de ¿quién? ¿Mis virtudes? Arreglados, vamos. Anunciar las virtudes de ¿quién? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Creados por Dios, en Cristo, por su palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Ahora pregúntense una cosa, si la palabra de Dios no es central, ¿qué tipo de Dios anunciamos al mundo? Si el único Dios que podemos anunciar, el único Dios que debemos anunciar es el Dios que a Él le ha placido revelarse en su palabra y de manera sublime en la persona de Cristo. Pero ¿qué Dios anunciamos si no es el Dios que se revela en su palabra misma? ¿A qué señorío nos sometemos si la palabra no es central en su iglesia? ¿Al señorío de un hombre? ¿Al señorío de una institución? ¿O al señorío de Cristo haciendo su palabra central? Por eso es importante, por eso los reformadores dijeron, donde ahí está la palabra, seguro que ahí está la iglesia de Cristo. Central y ligado por su rol a la identidad de la iglesia, en creación, función creadora y en sometimiento. Pero la segunda cosa, fíjense, es que la palabra debe ser central porque es la única regla suficiente para el pueblo de Dios. Y aquí hay un texto que es claro en esto, y es 2 de Timoteo. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo. Y es el capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 17. Ahí nos encontramos dos cosas. La Biblia, la palabra de Dios, es la única regla suficiente, primeramente, suficiente en sí misma para guiarnos a salvación en Cristo Jesús. Fíjense lo que Pablo básicamente en 2 de Timoteo está diciendo. Está diciendo a Timoteo que persista en la palabra, que persista en estas sagradas escrituras, porque básicamente estas son, en el capítulo 15, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Ahora bien, este argumento de Pablo no sale de la nada. Este argumento de Pablo viene de que Pablo le ha estado presentando a Timoteo cómo será el ser humano en los últimos tiempos. Y agárrense cómo va a ser. Dice que básicamente en los versículos del 1 al 9 va a decir que van a tener la apariencia de piedad. Es decir, van a ser muy santitos por fuera,
como esos dientes que uno se lava con esos dentríficos que te los blanquean, ¿ya? Pero están todos careados, pero están bien blancos por fuera, ¿ya? Ahora es decir, serán apariencia de piedad, pero por dentro van a estar podridos. Es decir, van a negar con sus vidas y ejemplo la gracia de Dios que transforma en el Evangelio. Dice, los hombres de los últimos tiempos, dice, van a resistir lo que es la verdad misma. En los versículos 6 y 8. Van a ser falsos maestros, falsa enseñanza, y resistirán la verdad misma, no la soportarán. Y ahora fíjense en el versículo 10, hay un contraste, el primero. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe. Pablo dice, Timoteo, tú estás en otro aspecto, tú has seguido mi doctrina y esa doctrina se corresponde con mi fe. No hay una disociación allí entre doctrina y nivel de vida. Pero después fíjense en el versículo 13, hay otra definición de los hombres de los últimos tiempos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense cómo Pablo define a los hombres, a la sociedad de los últimos tiempos. ¿Van a ser qué, hermanos y hermanas? Van a ser malos y ¿qué más? Y engañadores. Y claro está, a un árbol que le pertoca dar el fruto que tiene que dar. Malos y engañadores, ¿qué es lo que va a suceder? Van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados ellos mismos. Fíjense que Pablo define estos hombres, esta sociedad de los últimos días va a estar caracterizada no por la verdad, va a estar caracterizada por la falta de verdad, va a estar caracterizada por la mentira, por la decepción, por el engaño. Hermanos y hermanas, bienvenidos a los últimos tiempos. Porque se mira en nuestra sociedad, básicamente es una sociedad donde domina el imperio de ¿qué? El imperio de la mentira, el imperio del engaño, el imperio de la falta de verdad, donde la verdad de Dios se resiste en todas y cada una de las esferas. Cuando alguien te llama por teléfono y te quiere ofrecer algo, dices, lo llevas claro. Nadie se fía de nadie. ¿Por qué? Lo que reina no es la verdad, sino la mentira y la decepción. Por eso oren por el pastor para la semana que viene, porque es difícil meterse delante de aquellos que resisten voluntariamente lo que es la verdad. Pero frente a esto, ¿qué es lo que Pablo les dice? Frente a esto, fíjense que Pablo básicamente le dice a Timoteo, pero tú en el versículo 14, ¿tú qué? Tú persiste. Estate firme, pero persiste ¿dónde? Fíjense en el versículo 15. Persiste en lo que has aprendido desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, persiste en las sagradas escrituras. El antídoto para este mundo de mentiras es persistir en las sagradas escrituras, la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, dice las cuales, ¿qué es lo que dice Pablo? Las cuales pueden ¿qué? Hacerte sabio para salvación, que es en Cristo Jesús, salvación por fe y en Cristo. Pablo está diciendo algo impresionante. Pablo entiende, porque literalmente aquí son poderosas para guiarte a salvación. Pablo entiende que en la Escritura misma hay poder y la Escritura misma es suficiente en sí misma para llevar al pecador a salvación, que es en Cristo Jesús. Y cuando digo que es suficiente la Escritura, nada más se necesita que la Escritura predicada fielmente. Podríamos desaparecer hoy todos aquí de esta iglesia. Podría desaparecer yo del púlpito. Podrían desaparecer ustedes de los bancos, y quizá a algunos les gustaría, porque son duros. Y solamente quedar una Biblia y entrar alguien por aquella puerta, abrir la Biblia, leerla y Dios usar su palabra para llevarlo a Cristo Jesús. Ya ha sucedido. Ha sucedido. Evidentemente esto no quita que hay a veces eunucos que necesitan a Esteban para que se le enseñe. Eso también está. Pero la suficiencia nunca está en el que enseña ni el predicador. La suficiencia está en la Escritura. Es ella la que hace sabio para salvación. Y fíjense que Pablo está diciendo, puede hacerte sabio, te guía, no te salva, te guía a salvación. Esto implica, hermanos y hermanas, que la Biblia debe ser central en la iglesia. Si queremos básicamente de que haya salvación y conversiones en la iglesia. La Biblia debe ser predicada fielmente. Porque fíjense, si hace sabio para salvación, esto implica que el mundo es necio y ciego en asuntos de salvación.
Fíjense, tan necio y ciego que el otro día estaba viendo un reportaje sobre el Arca del Pacto. Voy a tener que correr porque ya... Fíjense, sobre el Arca del Pacto. ¿Saben lo que los estudiosos dicen del Arca del Pacto? ¿Saben lo que dicen? Dicen que es una máquina traída por los extraterrestres, con poder atómico y con polo positivo y polo negativo que cuando se tocaba, ¡puf!, te daba un chispazo y por eso la gente se moría. ¡Qué sabios! Sabios en su opinión y necios en asuntos de salvación. Ahora, pregúntense una cosa, ¿cómo nosotros, como iglesia, hacemos sabio a aquel que es necio? ¿Cómo nosotros como iglesia damos visión a aquel que es ciego? ¿Cómo lo hacemos? ¿Saben qué? No podemos hacerlo. La Escritura hace esto. Pero podemos hacerlo ¿cómo? Dando a la Biblia el lugar que le pertoca en medio del pueblo. Dando a la Biblia el lugar de excelencia para que anuncie las virtudes de aquel en el cual solamente hay salvación. Dando lugar a la Biblia para que la voz de Dios truene y lleve a los suyos a los pies de Cristo Jesús. Siempre recuerdo la experiencia de un hermano que tuvo el privilegio de atender a la predicación de Lloyd Jones. ¿Y saben qué es lo que hacía él? Él traía gente porque decía, algo va a suceder ahí. Van a llegar alguien a Cristo. Era Lloyd Jones, pero él básicamente decía, lo sé porque la palabra predicada fielmente guía a salvación. ¿Y saben qué, hermanos? Creo que debemos tener conciencia de esto como iglesia. De que la palabra guía a salvación, no cualquier tipo de salvación, salvación que es por fe y no por obras, fe que es en Cristo el único que salva. Y creo, hermanos y hermanas, que nos atañe como responsabilidad colectiva, personal y colectiva de cada uno, traer a amigos, amigas, jóvenes, adultos a escuchar la palabra de Dios. Si creemos que es suficiente para guiar a la gente a salvación, traigámoslos a que escuchen de las gloriosas grandezas de Cristo Jesús. Traigámoslos a que escuchen la voz de Dios. Oh, ¿qué pensarán? No lo sé, son necios y no ven en ese sentido, pero deja que la palabra haga lo suyo. Creo que debemos traer, hermanos, para que escuchen. Porque también es suficiente para salvar, pero suficiente. Fíjense, y aquí voy a saltarme 3 puntos, así, a lo largo. Es suficiente para prepararnos. Fíjense que hay otra cosa sorprendente en los versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura no solamente guía a salvación, sino que es suficiente en sí misma, útil en sí misma para preparar al hombre de Dios en toda buena obra. Es decir, no hay ninguna buena obra para la cual la Escritura no pueda preparar al hombre de Dios. Es suficiente para esto. Dios nada se ha dejado en el tintero divino y no ha escrito para que el hombre de Dios no sea preparado. Y fíjense el contexto aquí, es suficiente para preparar. Pero el contexto es el hombre de Dios, es el siervo de Cristo. Y eso es importante porque Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, como siervo de Cristo, lo que necesitas principalmente para prepararte para tu obra, y esta obra, la principal, es el capítulo 4, predica la Escritura. Lo que necesitas es la palabra de Dios, ella es suficiente para formarte y prepararte. Y ahora es cuando Leida se levanta ahí al final y dice, pues si te crees en esto, deja de comprar libros, que ya no quepo en casa. Pero fíjense, esto es muy importante, hermanos y hermanas, que el siervo sea preparado por la palabra. Hermanos y hermanas, alguien me dirá, bueno, Rubén, lo que dices ahora no es políticamente correcto. Bueno, lo siento. Pero la iglesia debe aprender a dar espacio, tiempo y recursos a sus siervos para prepararse en y por la palabra de Dios. Porque ¿saben por qué? Porque lo que Pablo le dice que la palabra hace en sus vidas, eso es lo que la palabra hace en las vidas de los santos también. Porque cuando el siervo es preparado para redarguir y enseñar en la palabra,
por la palabra suficientemente, entonces Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y esa palabra suficiente para formar al siervo de Dios y proclamada a los santos, como dice Pablo en Efesios, esa palabra es a fin de perfeccionar a los santos. Nosotros, hermanos, hermanas, no otros, nosotros perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y una iglesia, hermanos y hermanas, que crece y madura en eso, crece en la palabra que regula nuestras vidas, regula nuestros ministerios, nos prepara para servir, para honrar a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra es suficiente para esto? ¿Saben por qué es suficiente? Por una única razón, algo que me he saltado conscientemente. Mírense el versículo 16. Es suficiente para guiar a salvación. Es suficiente para prepararnos. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es ¿qué, hermanos y hermanas? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra, hermanos y hermanas, toda la Escritura es exhalada por Dios mismo. Toda la Escritura es el resultado de Dios. Esa palabra, hermanos, este libro no es el libro acerca de Dios, es el libro de Dios. Esta palabra no es una palabra acerca de Dios, es la palabra de Dios misma. Es la palabra de aquel que es el Dios excelso y su palabra es excelsa. Es la palabra del Dios todopoderoso y ella es poderosa para guiar a salvación y preparar. Es la palabra del Dios todo sabio y es suficiente para preparar, guiar a salvación para el pueblo de Dios. Saben, en algunas ocasiones se dice, bueno, es que los tiempos han cambiado. Hoy se necesita más imagen y menos palabra. Pero me gusta que Pablo le dice esto a Timoteo en el contexto capítulo 3 y 4 de que los tiempos son malos. ¿Qué haces con los tiempos malos donde la verdad se resiste? Acomoda la palabra, reduce la palabra, quita la palabra. No, Timoteo, predica la palabra. Porque nada tiene que ver con los tiempos, la palabra sigue siendo suficiente. Y fíjense lo último, bueno ya, miren, para que me crean. Pues no me crean, crean al Señor solamente, no me crean a mí. Pero fíjense que la palabra tiene que ser central también en su correcta proclamación. No puede estar en la iglesia de cualquier manera. No me refiero a una Biblia grande abierta. Hay muchas iglesias que están llenas de Biblias en los bancos, hermanos que dejan para el domingo que viene. No me refiero a eso. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, preséntate como obrero aprobado, que nada tiene que avergonzarse delante de Dios. ¿De qué manera? Dividiendo, cortando correctamente la palabra de verdad. Esto implica, hermanos y hermanas, que nosotros debemos predicar correctamente la palabra. Pero ustedes, iglesia, deben anhelar, deben buscar, deben pedir que se predique correctamente la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? Primeramente no estamos interesados en mensajes más pragmáticos, más de lo que son algún tipo de consejos. Estamos primeramente interesados que la verdad de Dios nos sea dada, que el mensaje sea expuesto, porque esa es la verdad que santifica. Pero saben, al igual que se necesita verdad en ese sentido, se necesita oyentes que sepan escuchar así. Oyentes que escuchen ese tipo de predicación. Así que escuchen predicación buena. Primeramente las de sus pastores, ¿no? Escuchen. Y saben que con esto la centralidad de la palabra ligado a la identidad de la iglesia, la centralidad de la palabra ligado como única regla y suficiente para guiar a salvación y para prepararnos y presente en su correcta proclamación. Eso termina en la proclamación de que tenemos que llegar a ¿dónde, hermanos? La Escritura nos da testimonio ¿de quién? De Cristo. Toda la Escritura, y predicamos cuando llegamos a Cristo, y ahí como aquellos dos discípulos en el camino de Maús, cuando Cristo les dijo, toda la Escritura se cumple en mí, ¿qué es lo que pasaba en sus corazones? No ardían nuestros corazones en nosotros cuando nos hablaban el camino y nos abría la Escritura, porque cuando esto es así, llegamos a Cristo, aquel que habla no es hombre, sino que es Cristo mismo.
Así que si hoy estás aquí pensando básicamente quizá en cambiar de iglesia, o estás buscando una iglesia, si no la palabra no está, te digo, corre lo más rápido que puedas y lo más lejos que puedas hasta que llegues a un lugar donde la palabra esté fielmente. Pero si aquí por la gracia de Dios está, y creo que así está, hermanos y hermanas, no dejes que cosas secundarias te nublen. No dejes que cosas secundarias te quiten de lo que es esencial. Tienes una piedra sólida donde estar, una piedra de ayuda. Algunos dirían de tropiezo, porque con tanta gente con pies malos aquí, una piedra sólida donde estar, para acudir y para atraer a aquellos y confiar que Dios para su gloria va a hacer su obra. Amén, hermanos.